Muy buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Y bueno, el día de hoy estamos con un devocional más del libro de Mateo, capítulo 13 y 14. Y bueno, en esta ocasión estamos hablando de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, es una narración breve de la que se extrae una enseñanza moral, ¿sí? Es una historia con una enseñanza, hermanitos. Y bueno, sí, también cada parábola tiene un significado principal, una enseñanza principal. Nos habla, por ejemplo, nos hace reflexionar acerca de los valores, acerca de la responsabilidad, de varios temas. Y en esta ocasión nos vamos a centrar ahorita en la parábola del sembrador. ¿Sí? Y les voy a leer parte de esta parábola. Dice en el versículo número 18 del capítulo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, es este el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogarán la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, perdón, a 60 y a 30 por uno. Bueno, nos está hablando, hermanos, de que, bueno, un agricultor está sembrando la buena semilla, una buena semilla, sí, pero no siempre la tierra es fértil, no siempre la tierra es buena, ¿sí? Entonces aquí dice que pues uno fue sembrado por el camino, otro fue sembrado en pedregales, ¿sí? Y bueno, dieron diferentes resultados, ¿sí? Y vemos que los primeros fueron infructuosos, es decir, no llevaron fruto porque pues se desanimaron, vinieron las aflicciones, los problemas y se desanimaron, ¿sí? Hay unos que de momento la aceptan la palabra de Dios con gozo, pero ¿qué pasa? Que después se pierde el ánimo de seguir buscando de la palabra de Dios, ¿sí? Eh, y bueno, no todos dieron fruto. Y bueno, a veces que nosotros cuando compartimos la palabra de Dios y las personas no quieren escuchar a veces, ¿sí? O a veces se escuchan, pero pues no pasa nada, ¿no? Y bueno, a veces que puede venir en nosotros el desánimo, el decir, ¿por qué no quieren creer? ¿Por qué no quieren poner su confianza en Jesús? Y bueno, hermanos, esa es una tarea que solamente le toca al Espíritu Santo. Nosotros solamente debemos compartir la palabra de Dios, pero nosotros no somos los que cambiamos los corazones o hacemos que la gente crea en el Señor Jesús. Nosotros nos debemos de limitar a compartir la palabra de Dios, pero el que hace el cambio en el corazón es el Espíritu Santo, hermanos. Así es que no nos debemos de desanimar, ¿sí? No debemos dejar de compartir, aunque a veces no nos escuchen, no dejemos de compartir la palabra de Dios porque eso es a lo que hemos sido llamados, ¿sí? A llevar la palabra a todas las personas que estén a nuestro alrededor. ¿Sí? Y ya el que las personas crean, eso es del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que se encarga de convencernos de pecado, ¿sí? El que se encarga de hacer un cambio en nuestra vida, hermanos. Entonces nosotros solamente tenemos que compartir. Y bueno, también vamos a ver en el capítulo número 14, ¿sí? En donde vemos eh, que Jesús alimenta a 5,000 personas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de la ciudad, desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer.
Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Sí? Bueno, en este texto, hermanos, en el versículo número 21, dice, y ellos y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Bueno, en este texto, hermanos, nos dice que hubo 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Por lo tanto, el total de personas que Jesús alimentó pudo haber sido de 10,000 a 15,000 personas. ¿Sí? El número de hombres se especifica por separado porque en la cultura judía, ¿sí? Eh, de ese entonces los hombres y las mujeres por lo general comían aparte. Los que comían juntos en público eran los niños y las mujeres. Entonces, estamos hablando, hermanos, que eran alrededor de 10,000 a 15,000 personas, no se sabe con exactitud, pero bueno, en esta Biblia de estudio me estoy guiando, ¿sí? Y les comparto lo que aquí viene, ¿sí? Imagínense, hermanos, a veces que nos preocupamos el qué vamos a comer o cómo le vamos a hacer para cubrir ciertos gastos. Y bueno, esta parábola, perdón, este pasaje de la Biblia nos anima a confiar en el Señor. El Señor es el dueño de todo, por tanto, Él tiene el poder y el amor de satisfacer todas nuestras necesidades, hermanos. Imagínense, más de 5,000 personas, entre 10,000 y 15,000 personas, y con cuánto, qué es lo que nada más habían 5 panes y 2 peces. Entonces, el Señor, hermanos, es el que nos da todo lo que necesitamos. Entonces, no dudemos de su poder, así a veces veamos las cosas difíciles, no debemos de desanimarnos. Yo creo que esta parte de la palabra de Dios nos enseña y nos alienta a confiar en la provisión del Señor. El Señor es poderoso, hermanos. Tenemos a un Dios poderoso. Entonces, no debemos de dudar de esto, hermanitos. ¿Sí? Y bueno, también vamos a leer el capítulo número 14, versículo 34. Dice aquí que Jesús sana a todos los que lo tocaban. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que tocaron quedaron sanos. ¿Sí? Aquí nos dice la palabra de Dios que, bueno, Genezaret estaba situada al lado occidental del mar del de Galilea. ¿Sí? Era una zona fértil y bien irrigada. La gente conocía a Jesús como alguien eh, que sanaba y que hacía milagros, sanaba milagrosamente. Pero, ¿cuántas personas comprendieron quién era en realidad? Buscaban a Jesús solamente para que los sanara físicamente, ya sea cojos, ciegos, endemoniados. Mucha gente lo buscaban a Jesús para que fueran sanados. Pero nadie, hermanos, pedía sanar espiritualmente, sí, nada más querían tener la salud física, ¿sí? Llegaban y anhelaban el prolongar su vida en la tierra, pero no buscaban, ¿sí? No buscaban que la vida eterna, sino solamente buscaban el sanar físicamente, ¿sí? Y que ellos tuvieran una buena calidad de vida aquí en la tierra, ¿sí? Hay quienes seguían a Jesús para aprender de él, esperando adquirir alivio para su dolor, pero a veces, hermanos, también a nosotros nos pasa, ¿no? Que podemos buscar al Señor para que nos alivie nuestros dolores físicos, ya sea cualquier parte de nuestro cuerpo cuando se llega a enfermar, ¿sí? Pero hermanos, también necesitamos sanar nuestro corazón, ¿sí?
sanar nuestro corazón, ya sea de, no sé, enojos, rencores, ¿sí? Muchas cosas que también el corazón se enferma, hermanos. Entonces, nosotros también debemos de procurar principalmente el sanar nuestro corazón, ¿sí? No tener nada, dice la palabra de Dios que quitemos de raíz la amargura, ¿sí? Hay veces que nos enfermamos y lo veíamos en una reunión con las mujeres, que también el corazón se enferma de resentimientos, de coraje, de enojo, de ansiedad, ¿sí? Y eso repercute en nuestro estado físico, en nuestra salud. ¿Por qué? Porque te causa ansiedad, te causa insomnio, a las preocupaciones, los rencores. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a este tema, hermanos? A buscar primeramente al Señor para que sane nuestro corazón, que sane nuestra vida, quitar esa raíz de amargura si es que la hay en nuestro corazón, quitar el enojo, el resentimiento, el coraje que pudiéramos tener con alguien que nos ha hecho daño, ¿sí? Eso es lo principal. El Señor se acerca a todos, pero con la intención de primero sanar nuestro corazón, así como en el devocional pasado vimos que cuando trajeron al paralítico, ¿sí? Para que lo sanaran, el Señor Jesús, ¿qué es lo que primero le dijo? Tus pecados te son perdonados. Primero sanó el corazón y luego lo sanó físicamente. Entonces, hermanos, nosotros también debemos de aplicar esto a nuestra vida, que nosotros debemos de tener nuestro corazón sano, ¿sí? Debemos de tener paz y tranquilidad y cuando nosotros lo alimentamos de resentimientos, de coraje, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo físico también se enferma, hermanos, ¿sí? Porque no podemos dormir, porque tal vez se nos va el hambre, tal vez, o al contrario, nos dan más ansias de comer. Entonces, hermanos, yo creo que aquí lo principal que nos está hablando es un pasaje muy cortito, son 2 versículos, ¿sí? Del capítulo 14, en donde nos habla que la gente siempre iba nada más a buscar a Jesús para que lo sanara físicamente, ¿sí? Pero nosotros, hermanos, debemos de ver más allá de que nos sane físicamente de nuestras dolencias físicas, sino que poner en sus manos nuestro corazón, ¿sí? Que Dios sane nuestro corazón, hermanos. El corazón también se enferma, ¿sí? El corazón también, cualquier parte del cuerpo, hermanos, también el cerebro se enferma, ¿sí? Entonces, debemos de buscar siempre, hermanos, el estar bien delante del Señor, sin que no haya nada, hermanos, que estorbe para nosotros adorar en forma transparente a nuestro Dios. Cuando hay algo que nos impide, en este caso, todas las cosas que les comento, amargura en nuestro corazón, resentimiento, esto es una barrera que nosotros ponemos para adorar a nuestro Dios. Con el Señor no debemos, delante de Dios no debemos de tener nada turbio en nuestro corazón, ¿sí? Y si lo hay, hermanos, si lo hay porque desafortunadamente nos pasa, sacarlo, entregárselo al Señor, ¿sí? Entregárselo a Dios. Y si tú necesitas compartirlo con algún hermano, estamos para servirte, hermanos. Es muy importante el compartir nuestras luchas. ¿Por qué? Porque de esa forma oramos, pero no solamente oramos, sino te vamos acompañando en ese proceso, ¿sí? Pero es importante que lo compartamos, hermanos, no igual con alguien a quien tú le tengas mucha confianza, lo puedes compartir. ¿Para qué? Para que oremos por ti, para que podamos estarte acompañando en ese proceso, ¿sí? Porque cuando ocultamos las cosas que pasamos, hermanos, somos muy, muy vulnerables, hermanos, a los ataques del enemigo. Y empezamos a maquinar cosas en nuestra cabeza que no le agradan a Dios. Entonces, lo más importante es sacarlo delante de Dios, ponérselo en sus manos al Señor. Y si tú estás se sientes en la confianza de compartirlo con alguien, el pastor, estamos nosotros también, mi esposo y yo, para servirles. Con otro hermano, hermanos, adelante, es necesario hablar lo que estamos pasando, hermanos. Si no, el Señor nos hizo sociables, nos hizo en hermandad. ¿Para qué? Para que nos llevemos las cargas unos de los otros. Entonces, que ese sea nuestra intención, ese sea nuestro objetivo, sí, tener un corazón sano delante de Dios. Y ahora sí, hermanos, ahora sí, Señor, necesito
o te pido, te ruego que me sanes de esta enfermedad. ¿Sí? Lo vimos con el paralítico, que el Señor lo que a él le importaba era perdonar los pecados del paralítico y luego lo sanó. ¿Sí? Y aquí vemos en este versículo del 34 al 36 del capítulo 14, ¿sí? Que la gente nada más iba a que lo sanara. ¿Sí? Pero no se preocupaban de su corazón, de querer anhelar esa vida eterna. Entonces, hermanos, el llamado es ese, ¿sí? Si estamos luchando con algo, adelante, hermanos, vamos a llevar las cargas unos de los otros, vamos a orar juntos, así como tú, yo también tengo muchas luchas y tenemos varias preocupaciones, ¿sí? Nos preocupamos, somos seres humanos, pero que esas preocupaciones no nos lleven a no dormir, a no comer, a estar ansiosos, ¿sí? Porque entonces lo estamos cargando nosotros, no se lo estamos dejando al Señor. Entonces, hermanos, los invito a que estemos orando por cada uno de los miembros de la iglesia, ¿sí? Para que llevemos esas cargas al Señor, ¿vale? Entonces, gracias, hermanitos, que Dios les bendiga y estamos para servirles. Que pasen bonita noche y que tengan un buen descanso. Hasta luego.